Capturado alias Mocho, jefe máximo del grupo criminal La Terraza en Medellín. El que la hace, la paga. Un nuevo golpe contra el crimen organizado dio la Policía Nacional en Antioquia al capturar a Norbey Andrés Palacio Hernández, alias El Mocho o El Mocho Vives, quien aparece en el cartel de los más buscados por ser el líder de la banda La Terraza. Estamos hablando de un criminal que llevaba más de 16 años en esta estructura y que había participado en operaciones de sicariato, de amenazas, de secuestro, de extorsión, y también manejaba una de las más temidas redes de microtráfico. Y hacemos también ese llamado: se tienen que someter a la justicia o correrán la misma suerte. Según las investigaciones, este sujeto ingresó a la organización criminal a los 16 años de edad, realizando toda clase de hurtos. Posteriormente pasó a recaudar las rentas de la venta de la droga hasta lograr tener sus propias plazas de comercialización. Instrumentalizaban menores de edad, tratando de incorporarlos, como lo hicieron con él, a temprana edad para que realizara actividades delincuenciales. Estábamos ofreciendo una recompensa de 50 millones de pesos, que será entregada, por supuesto, a uno de la red de participantes, muy cercano a la organización criminal, quien suministró con exactitud el lugar donde se encontraba escondido este criminal. Este hombre de 35 años de edad fue capturado tras 9 meses de investigación criminal en un apartamento del barrio Las Palmas. Por tanto, no solo es un golpe, uno de los más duros dados a la organización de La Terraza, capturando a su máximo cabecilla, sino que además se suma a cerca de 22 capturas de cabecillas que se han realizado en la ciudad de Medellín en los últimos meses, incluso en pandemia. Ni siquiera en pandemia paramos. Hemos capturado así al jefe, por ejemplo, de la organización de los Pacelli, de los Triana, ahora de La Terraza, y también de la organización de Robledo. Alias Mocho habría invertido el dinero de sus ilícitos comprando licoreras, discotecas y viviendas. Tras abatir a alias Uriel, cabecilla del ELN, autoridades exigen devolver a menor de edad. Cuando alias Uriel, en 2018, inició a usar las redes sociales, donde se convirtió en la principal cara del ELN, las autoridades comenzaron a seguirle la pista. Este delincuente lleva una trayectoria criminal de 5 lustros, pero indudablemente en febrero del año 2018 fue la primera vez que él, a través de un trino publicado, llamó la atención absolutamente de todo el país y de las autoridades para fortalecer su persecución. Allí, con este trino, empezó a promover un paro armado en el territorio nacional y comenzó a tratar de multiplicar sus participaciones en redes sociales. Pero el operativo en sí comenzó hace un año y hace pocos días, en un consejo de seguridad en Quibdó, donde el presidente Duque dio instrucciones precisas, se inició la fase final para este gran golpe. Y también quiero dar el mensaje a todas estas estructuras. La fuerza pública las va a seguir enfrentando. Y por eso nosotros también hacemos ese llamado a la desmovilización individual de los miembros de estas organizaciones criminales, porque vamos a seguir acechándolos donde quiera que estén. Según las autoridades, alias Uriel usaba las redes sociales para hacer apología al delito y retar al Estado colombiano. Se ufanó del asesinato de nuestros 22 héroes de la Policía Nacional en el atentado a la escuela de cadetes e incitó a que este tipo de actos se repitieran. Reconoció el accionar de las redes urbanas del ELN en los sistemáticos y premeditados actos de violencia contra la Policía Nacional en Bogotá. Sobre la presencia de menores de edad en el campamento del abatido cabecilla, las autoridades aclararon que los menores fueron sacados del lugar por los mismos integrantes de este grupo armado organizado, por lo que le exigen al ELN devolverlos para restituir sus derechos. Por informes de inteligencia teníamos información de que posiblemente habían menores de edad que no hacían parte de este grupo organizado. Durante las tareas de observación, y por eso le exigimos al ELN, que tiene la obligación de entregar esos menores de edad a las autoridades competentes. Las autoridades confirmaron que sí se pagará una recompensa por la información que facilitó este golpe. Presidente Duque reveló incremento de la cifra de recuperados de COVID-19. Que el país registra también 924.044 recuperados,
Solamente el día de hoy tuvimos 8.593 recuperados y nos mantenemos en el 90.1% de recuperación. Trabajo entre Gobierno Nacional y entidades territoriales evitó una mayor deserción escolar por el COVID-19. La encuesta Pulso Social del DANE identificó que el 87,4% de los hogares colombianos continuaron las actividades educativas o de aprendizaje desde que se presentó la emergencia por la pandemia del coronavirus y un 4,5% no continuó. ¿Qué hemos hecho con esto desde agosto? Venimos trabajando en búsqueda activa, trabajo con el ICBF, con el DPS, con las familias, el Fondo Solidario y múltiples acciones que tenemos que hacer, incluyendo todo este proceso de retorno a través de alternancia a los espacios presenciales que le aportan tanto a los niños, a las niñas y a los jóvenes y al proceso educativo. Al mes de agosto de 2020, 102.880 niños fueron retirados de los 9.395.018 que fueron matriculados, lo que representa el 1,1%. Justamente para preescolar básica y media, estos 102.880 niños representan el 1,1%, cifra que se sigue verificando y trabajando, como digo, porque necesitamos que todos los niños estén en el sistema educativo e invitarlos justamente a un foro sobre permanencia que tendremos el día viernes toda la mañana con un conjunto de acciones que tenemos que trabajar a nivel regional, gobierno nacional obviamente, familias para trabajar por mitigar, prevenir, reducir la deserción. En cuanto a educación superior pública, una encuesta a 233 instituciones reveló que cerca del 70% no percibieron disminución en sus matrículas de pregrado. Por el contrario, un 45% manifiesta que hubo un incremento en su matrícula y en el total del sistema público y privado nos da que ellas manifiestan que el 70% tendrá una deserción inferior al 10%. Los menores efectos que se logran percibir en el sistema público reflejan el impacto de medidas tomadas desde el gobierno nacional. Y esto ha sido fruto del trabajo en el Fondo Solidario, los aportes de gobernaciones y alcaldías, las universidades, el esfuerzo también de las familias, todos trabajando por mitigar esta tasa. Y una importante noticia que mencionaba el señor presidente, el Fondo Solidario por la Educación seguirá funcionando en el primer semestre del 2021. Con programas como el Fondo Solidario para la Educación, Generación E y los aportes de los gobiernos locales, se ha logrado apoyar a 661.000 estudiantes en el sistema. Colombia es escogida para nuevos ensayos de vacuna contra COVID-19. El trabajo científico y médico y el manejo de la pandemia, mediante las medidas adoptadas por el gobierno nacional, permitieron a Colombia ser escogida, una vez más, como una de las 6 naciones donde se van a aplicar pruebas con 3 vacunas promisorias que maneja la Organización Mundial de la Salud contra el COVID-19. El coordinador nacional de estudios del COVID-19 y médico epidemiólogo Carlos Álvarez explicó cuáles fueron las razones para que el país fuese escogido y en qué regiones se aplicarían estas pruebas. Esperamos que a finales del mes de noviembre ya estemos haciendo la invitación a voluntarios para la vacuna. Ojalá que sea antes, pero por lo menos ese serían los tiempos prudenciales en los cuales diríamos que entre 3 o 4 semanas estaríamos haciendo esa inclusión de invitación a voluntarios a participar en estas vacunas. De otro lado, el experto indicó que la cifra de alcanzar el 1.000.000 de contagios debe tomarse como algo simbólico, por cuanto el número de recuperados es alto y hay que prestar atención a los decesos por el coronavirus. Más que ese número de casos de que personas contagiadas, porque también podríamos decir hay un número importante de personas contagiadas, pero también de recuperadas. A mi modo de ver, lo más importante no es el número de personas contagiadas, sino el número de personas que fallecen, y eso es lo que más nos debe llevar a preocupación y a trabajar, más que el número de personas contagiadas. Para el experto, el virus sigue entre nosotros y además de aplicar con rigor los protocolos y medidas de protección, es importante tener en cuenta este mensaje. Aparte de lo que hemos venido hablando siempre, el autocuidado, uno supremamente importante en este momento que hay transmisión y está circulando el virus en las diferentes regiones del país, es la importancia del aislamiento. Cuando yo tengo síntomas en este momento compatibles con COVID, que no es otra cosa que tener fiebre y síntomas como de gripa, o fiebre con síntomas como de gastroenteritis, con diarrea, suponga que es COVID, puede que sea otra cosa, pero piense que es COVID y lo primero que debe hacer es aislarse.
El porcentaje de recuperados en el país supera el 90%, las pruebas procesadas superaron los 4 millones y el número de decesos por millón de habitantes es uno de los más bajos de América y del mundo. Ante fenómeno de la Niña, el IDEAM recomienda adoptar medidas para evitar mayor afectación durante la pandemia. Estamos en la segunda temporada de lluvias, esto quiere decir que el país debe prepararse o seguir activando los planes de prevención, dado que si ha estado lloviendo muy fuerte en San Andrés, en Providencia, en La Guajira, en sectores de la región andina, aún no ha llovido tanto en el centro y sur del territorio nacional, pero en los próximos días, finalizando octubre y el mes de noviembre, esperamos fuertes lluvias, especialmente en el centro y norte del país. Estas recomendaciones están para todos, Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, los sectores productivos, la sociedad en general, dado que debemos prepararnos ante la amenaza de deslizamientos de tierra. Hay unas zonas muy saturadas y son posibles estos eventos de deslizamientos de tierra. Otro tema, al estar muy atentos en nuestros sistemas de alertas tempranas, es las crecientes súbitas y las inundaciones lentas. De igual manera, debemos estar muy atentos, sean en las áreas rurales o urbanas, muy cuidadosos en esas tardes tan lluviosas ante la presencia de tormentas eléctricas, vendavales o granizadas. Recomendaciones muy especiales para los sectores, para los impactos que pueden tener los sectores sociales, ambientales, económicos que podrían presentarse ante estas precipitaciones sobre lo normal. Mantengamos los planes de prevención y atención ante el incremento de estas amenazas. Gobierno superará meta del Plan Nacional de Desarrollo en materia de agua y saneamiento. La ruta del agua empieza con la planeación de un proyecto. Por ejemplo, una planta de tratamiento de agua potable que genere 120 litros de agua por segundo se construye en un terreno de aproximadamente 5.294 metros cuadrados. Para lograrlo se utilizan alrededor de 1.843 metros cúbicos de concreto, se excavan 17.459 metros cúbicos, se utilizan 12.405 metros cúbicos de relleno y alrededor de 384.408 kilogramos de acero. Esta construcción, que vincula otras actividades productivas, genera durante su ejecución 105 empleos en promedio entre arquitectos, ingenieros, obreros y las industrias que comercializan los materiales para hacer la planta posible. La ruta termina cuando, como resultado de este proyecto, las familias, los colegios, el comercio y las actividades productivas del área de influencia reciben agua de calidad. Son más de 180 proyectos en 30 departamentos del país que nos permiten llegar a las regiones más apartadas de nuestra geografía, democratizando regionalmente no solo el bienestar, sino también la incidencia positiva sobre el empleo. Desde Cincelejo, de Montelíbano, Córdoba, desde la hermosa Villa de Leyva en el departamento de Boyacá, desde Gómez Plata, desde Palmira, desde el Paraíso Amazónico, del Banco Magdalena, desde San Juan de Río Seco, desde Guacarí Valle, desde Pueblo Bello, Cesar, desde Chigoró, Antioquia, desde el Bagre, Antioquia, desde Montería, desde Armenia, desde Pitalito, Huila, en Chaparral, Tolima, en Garzón, Huila, desde Paicol, Huila, en El Doncello, en Belén de los Andaquíes, en Ataco, desde el Paujil, Caquetá, en Planadas, desde Río Blanco, en el sur del Tolima, en San Antero, en San Benito Abad, en Valencia, en Solita, en Valledupar, en Puerto Rico, Caquetá, desde La Estrella, Antioquia, desde San Pedro de Urabá, desde Yacuanquer, Nariño. Con el agua hacemos parte del compromiso por Colombia. Más de 22.000 millones de pesos serán destinados para proteger los páramos de Colombia. Más de 22.000 millones de pesos se destinarán para la conservación y restauración de los complejos de los páramos de Santurbán, los páramos de Guanacas, Puracé y Coconucos, el complejo de páramos de Pisba y el complejo de páramos de Los Nevados. Los recursos provienen de la cooperación internacional entregados por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente. El proyecto Páramos para la Vida se da en el marco de la Gran Alianza por la Protección de los Ecosistemas de Alta Montaña, que permitirá conservar más de 379.000 hectáreas de páramos y permitirá una reactivación económica de la mano de la conservación. Al respecto, el ministro de Ambiente invitó a los colombianos a una reactivación segura.
Un mensaje a todos los colombianos. Muchos no saben la riqueza que tenemos a lo largo y ancho de todo nuestro país y esta es una de esas riquezas que tenemos, el Parque Nacional Natural de los Nevados. Los invito a que vengan, a que visiten con sus familias, por supuesto en esta época con todas las medidas y todas las normas de bioseguridad que estamos teniendo en los parques nacionales naturales. Esta iniciativa se empezará a implementar a partir del primer semestre del año 2021 y se extenderá por 5 años, gracias a los recursos de la cooperación internacional gestionados por la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Durante el Premio Nacional de Alta Gerencia 2020, el presidente Duque destacó que se debe seguir construyendo país con más administración y menos política. Hoy se entregó la edición número 20 del Premio Nacional de Alta Gerencia, donde se destacaron las mejores prácticas en la administración pública del año. Entre 501 propuestas, una cifra histórica del galardón. A mí este premio me gusta mucho porque materializa esa famosa frase de un célebre presidente de Colombia que he estado citando mucho a lo largo de estos meses, querido doctor Grillo, y es menos política, más administración. Cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo en el mundo, estamos enfrentando una pandemia. Nosotros tenemos que entender que este no es tiempo para mezquindades, ni para destrucciones, ni mucho menos para estar buscando la exacerbación de odios en la sociedad. Se entregaron 12 premios y se creó una nueva categoría titulada La Administración Pública no se detiene ante la crisis COVID-19, donde se galardonaron a la Alcaldía de Zipaquirá, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Cómo no sentir emoción hoy cuando vemos que en medio de la pandemia no solamente se celebra este premio de la excelencia en la gestión pública, sino que se reconoce a quienes en medio de la pandemia han tomado las decisiones acertadas para responder a los ciudadanos de Colombia? Los municipios de Cauca, Timbiquí y Santander de Quilichao, al igual que Calamar en Guaviare, ganaron en la categoría especial PEDET.